No podemos concebir nuestra vida sin el teléfono celular o la computadora, cámaras de fotos y video, las impresoras o los videojuegos, las tabletas, televisores o las pantallas planas. Para que muchos de estos equipos funcionen, se requieren muchas cosas más. Conectores de diversas formas y tamaños, reguladores, bancos de baterías, cables y más cables. La tecnología avanza y nos ofrece nuevos y más eficientes aparatos. Entonces adquirimos los últimos modelos y nos deshacemos de los anteriores, arrojándolos a los basureros sin pensar en las graves consecuencias que esto conlleva. El resultado es una grave acumulación de desechos tecnológicos que se ha convertido en un serio problema medioambiental a nivel mundial y nacional. Se calcula que solo en México se generan cientos de miles de toneladas de basura tecnológica anualmente, provocando una alta contaminación por los diversos componentes y agentes químicos que quedan en tiraderos abiertos, afectando suelos y agua. ¿Qué debemos hacer para frenar esta desmedida montaña de basura tecnológica? La basura electrónica es básicamente todo aquello que requiere de energía para operar. En términos de energía eléctrica, puede ser a través de baterías, puede ser a través de la corriente directa. Básicamente engloba todo aquello que utilizamos de manera más o menos cotidiana en nuestra vida. Por ejemplo, las computadoras, por ejemplo, los teléfonos celulares. Pero dentro de esta categoría, ya de manera un poco más amplia, también caben los radios, las televisiones, etc. El reemplazo tecnológico y el avance en tecnología hace que cada vez sean más obsoletos, por considerarlo así, por querer el aparato nuevo, por necesitar una capacidad más grande en cuanto a almacenamiento, a procesamiento. Y esto hace que sea una basura que año con año vaya creciendo exponencialmente. Con exponencial me refiero a un 5% anual. Hay que decir, por ejemplo, que en países como México, cada año estamos generando 40 millones de toneladas de residuos tecnológicos. La Ciudad de México, concretamente, aquí se generan el 37% de este universo de 40 millones de toneladas, lo que es bastante significativo. Y hay que decir que solamente el 10% de todos estos residuos se están reciclando de manera formal, de manera controlada. El resto lo estamos conservando en nuestras casas o se los lleva el chacharero y muchas veces los procesos de reciclaje que utilizan estas personas para aprovechar las partes que tienen estos aparatos no son los más adecuados y hay mucha contaminación. En México, en general, en todo el tema de manejo de residuos, el que sea, desde el de casa hasta el más complejo, tenemos problemas. Seguimos teniendo tiraderos, ¿no?, de basura, aunque sean rellenos sanitarios. Ya en prácticamente ningún lugar del mundo occidental hay rellenos sanitarios. Ya hay otros procesos de tratamiento de los residuos de manera que incluso se les obtenga energía, por ejemplo. Y aquí seguimos peleándonos para ver en dónde, a ver a qué comunidad convencemos de irle a meter un tiradero de basura. En muchos casos, los gobiernos se han visto rebasados en el control de los desechos tecnológicos. Ciudadanos y organizaciones civiles se han propuesto apoyar a los organismos encargados de encontrar soluciones a este gravísimo y creciente problema. Una forma de mitigar esta situación es cambiar nuestra mentalidad con respecto a cómo tratar nuestros desechos, tanto domésticos como tecnológicos.
Somos muchas las asociaciones civiles que estamos trabajando por el medio ambiente. La educación ambiental tiene que empezar en la escuela. Entonces, es en donde estamos centrados. Trabajamos con las empresas, con algunas áreas de gobierno y con todos los que se dejan educar en materia de residuos. La recomendación que se hace en general es que separemos los residuos que generamos en nuestra casa, en nuestras oficinas, en los lugares de trabajo, y pues no es algo nada más por capricho. Esto es porque hay residuos que se pueden volver a aprovechar, darles otra finalidad. Existe una ley, la Ley General de Manejo Integral de Residuos, y en esta ley se establece cómo se tienen que separar los residuos por estas tres categorías y subclasificación de ellos. El residuo sólido urbano es el que generamos en nuestras casas, en el día a día. El residuo de manejo especial son todos los residuos que tienen estos componentes electrónicos, y los residuos peligrosos, por ejemplo, los residuos de una fábrica, son considerados residuos peligrosos. No han resuelto el tema del bordo poniente y pues está el proceso natural de putrefacción de la basura, pues llega hasta el aeropuerto y a veces mucho más lejos. Tenemos un problema y entonces cuando nos preguntamos, ¿de verdad se estarán manejando adecuadamente los residuos peligrosos cuando ni siquiera los residuos sólidos urbanos lo podemos resolver? Pues sí queda la duda. Hay que tener presente que muchos de los componentes de los aparatos electrónicos son reciclables y existen centros de acopio y plantas que se encargan de desarmar y extraer los diversos elementos para que puedan ser utilizados nuevamente. La basura tecnológica es de las cosas que más tardan en degradarse. Estamos hablando por lo menos de 100 años hasta 1000 años. Son tantos componentes diversos que realmente abarcas todos los tipos de basura, pero están en un solo aparato. Esto es lo que lo hace tan peligroso. No son biodegradables, son reciclables y recuperables, pero biodegradables no. El peligro de no desechar correctamente los electrodomésticos, computadoras o teléfonos celulares radica en la gran cantidad de elementos tóxicos que se utilizan en su fabricación. Como ejemplo, una computadora portátil contiene plomo, aluminio, cromo, mercurio, silicio, selenio, cadmio, cobalto, inclusive oro y plata y desde luego plásticos y más plásticos y muchos otros componentes químicos. Los plásticos pueden durar cientos de años, incluso hasta miles de años. Los metales no se degradan, esos se reincorporan al ambiente. Y claro que el problema es la concentración en los que están estos, entonces eso pone en riesgo a los seres vivos y a nosotros. Todos estos elementos son peligrosos, sobre todo si se depositan al aire libre o en basureros, pues contaminan tierra y agua, produciendo graves daños al medio ambiente y, por consecuencia, a nuestra salud. Los factores físicos que actúan sobre estos componentes básicamente serían el agua, el aire, la luz, que también va erosionando. Con el agua se van movilizando las sustancias químicas formando unos líquidos que conocemos como lixiviados. Estos lixiviados en muchas ocasiones empiezan a contaminar el suelo, pueden llegar hasta los cuerpos de agua o pueden filtrarse hasta los mantos freáticos. Actualmente, un relleno sanitario tiene una geomembrana que impide que estos lixiviados lleguen al acuífero. Sin embargo, ¿qué tenemos en México? Hay basureros de cielo abierto que no tienen estas condiciones, de tal manera que se corre el riesgo de que esto se filtre. Un residuo contaminante que entre a los suelos una hora o un día es suficiente para dañar totalmente los ecosistemas. Básicamente nos estamos envenenando nosotros mismos porque está lloviendo lo que estamos desechando.
son elementos que no hay manera de que la Tierra pueda volver a aceptarlos porque son encontrados fuera de ella, son extraídos y una vez que ya son procesados ya se vuelven dañinos para el medio ambiente. Los podemos clasificar como sustancias de tipo tóxica, sustancias de tipo cancerígeno, sustancias que por sus características pueden ser corrosivos o inflamables, y de tal manera que por eso es que se les hace una clasificación especial y un manejo especial. Las pantallas planas, por ejemplo, ahí ya son unas tecnologías mucho más finas, por decirlo así. En esas pantallas hay elementos como mercurio y otros metales pesados que permiten precisamente que la nitidez sea mucho mejor. El tema del mercurio es muy crítico, no se degrada, no cambia, simplemente va moviéndose en la cadena alimenticia y puede regresar pues hasta nosotros en una de esas, ¿no? Porque pues se fue a mantos acuíferos, tomamos agua de esos mantos acuíferos. Si nosotros llegamos a tomar agua con mercurio, pues evidentemente nos vamos a envenenar, quizás no en el primer momento vamos a tener una reacción física, sino se vuelven acumulativos, ¿no? La acumulación de mercurio, por ejemplo, en la sangre, pues causa daños a la salud muy severos, como es el saturnismo, por ejemplo. Se están estudiando los posibles efectos a la salud y al medio ambiente en estos centros de reciclado, donde la gente está separando los componentes de un material electrónico. Estas sustancias químicas se absorben por la piel. Cuando se destapa un electrónico, estos gases salen y uno los puede respirar. ¿Qué es lo que se ha observado? Hay sustancias que causan neurotoxicidad, hay sustancias que causan efectos en el sistema inmune, hay otros que causan, por ejemplo, irritaciones en las mucosas, que a la postre, con el tiempo, podría derivar en un proceso cancerígeno. Hay sustancias como los retardantes de llama, pueden tener efectos sobre la fertilidad. Y hay otros que son muy peligrosos cuando las mujeres están embarazadas y que están trabajando en estos talleres, en los que estas sustancias se acumulan en los embriones, causando malformaciones. Esto se ha visto básicamente en grandes talleres, por ejemplo en China, en Asia en particular, es donde están los grandes centros de reciclado. También los tenemos en Indonesia y está en África. Últimamente hemos visto que para darle una solución los están quemando. Al quemar los residuos pueden recuperar las piezas más rápido, pero esto genera dioxinas y furanos al aire y son altamente cancerígenos. Es evidente que nuestro planeta se encuentra en grave deterioro. Además de la depredación de las pocas áreas naturales, que con dificultad subsisten, día a día la avalancha de basura y desperdicios de todo tipo contamina aún más los suelos, el agua, el aire, afectando no solo a los humanos, sino también a plantas y animales. Sobre todo viéndolo en la situación de México, va a parar más del 90% a tiraderos y esto se debe, uno, a la falta de información. La gente no sabe que se puede reciclar. Ellos conocen pues el papel, el cartón, el plástico, el fierro, lo que te van enseñando, o los botes estos tan famosos de colores que tú ves para separar. Pero la basura electrónica, como nadie sabe quién procesarle, ni siquiera la misma gente que recoge basura, lo agarran y lo avientan al vertedero junto pues, con la basura orgánica, con los plásticos, con lo que por sí ya lamentablemente no se recicla, pero ahora es arreglarle un residuo tóxico y peligroso. Para algunas personas puede parecer un residuo que es basura, pero los residuos tecnológicos ahora pues, se conocen como una mina de oro. Desde el que lo acopia, el que lo desensambla y que vende las partes, el que lo transporta. Entonces, en toda la cadena hay un beneficio económico actualmente. Finalmente, los residuos electrónicos tienen un valor agregado por todos estos componentes, de tal suerte que, por ejemplo, hay ya empresas que se dedican al reciclado de manera formal. Hay gobiernos que se están encargando de organizar las campañas de reciclado, tener centros de acopio. Cada equipo tiene un valor diferente dependiendo de su tarjeta electrónica. Esto es lo que manda el metal precioso que contiene. Cada tarjeta lleva un poquito de oro, trae algo de plata, algo de platino, algo de cobre. Y para poderlo aprovechar, pues se tiene que agarrar el equipo, desensamblar por completo y ya empezar a separar por partes lo que se va a reciclar. Por decir, un CPU trae el cascarón de fierro, trae unas partes de plástico,
Ya en los componentes se separa el cobre, el aluminio, la tarjetería, los cables. Y ya una vez todo separado se le da salida pues, a cada persona que pueda procesarlo. El plástico se le vende a alguien que lo vaya a pulverizar y convertirlo en producto nuevo. Pueden ser otra vez carcasas nuevas de computadoras. El metal también pues, se funde y se produce un artículo nuevo con el metal ya en transformación. Los metales preciosos se mandan a una refinería, puede ser Estados Unidos o en Europa, donde se funden las tarjetas y por medio de ácidos van separando cada metal y ya se recupera pues tantos kilos de oro, tantos kilos de plata, tantos kilos de cobre. Los metales preciosos pues igual se vuelven a utilizar dentro de la misma electrónica o en joyería. O sea, es un ciclo totalmente nuevo de material que se le puede reciclar una y otra vez mientras salga de manera adecuada. La obsolescencia programada es un método poco ético que tienen algunas empresas productoras de electrodomésticos y equipos electrónicos. Consiste en que sus productos tengan una vida limitada y deban ser reemplazados una y otra vez, produciendo no solo más dinero, sino más y más desechos. Antes le dábamos un uso a las cosas y un segundo uso y un tercer uso y pasaban por cadenas de reciclaje, digamos, de uso de las personas. Ahora no, ahora las cosas se usan una vez y se tiran. Y el se tiran es, pues yo me deshago de ellas, no sé muy bien a dónde va a ir a parar, pero simplemente me deshago de ella. La obsolescencia programada surge en las empresas que se dedican a desarrollar tecnología, particularmente computadoras y celulares, equipos de comunicación, que por el tipo de material que tienen sus componentes, en 3 años el equipo empieza a fallar. Es decir, podría tener vida útil, pero no, el equipo empieza a fallar, empieza a ser más lento, se empieza a calentar, se muere la pila. Entonces, al usuario lo obligan a adquirir un nuevo equipo. Esta es como la parte más perversa que nosotros consideramos por parte de los fabricantes. Hace 30 años los comprábamos una televisión para toda la vida. Ahora se descompone, pero se descompone justo al año o a los 2 años. Eso quiere decir que ya el que deje de ser útil viene programado. Es un factor de generación de residuos electrónicos que no queremos. Y además es una forma mañosa de hacerse de más recursos. Debe haber regulaciones. Definitivamente la obsolescencia programada debe entrar inmediatamente a la legislación en todos los países. Ningún país se ha propuesto regular esta artimaña mercadotécnica, salvo el caso de Francia, que ha lanzado una iniciativa legal en contra de la tramposa y lucrativa obsolescencia programada. Y el Estado francés ha dicho, sí, muy bien, pero ustedes se van a hacer responsables de la basura que se está generando por el tema de la obsolescencia programada. La empresa va a pagar una multa. Porque con esa multa que yo le voy a poner a la empresa, entonces yo, Estado, podré deshacerme de manera adecuada de aquello que está siendo obsoleto por sus disposiciones tecnológicas. Yo creo que el camino a seguir es estas reuniones de países para el cambio climático, es en los lugares donde a nivel de Estado se pueden poner reglas para todos los países, porque hay países que estamos muy inermes frente al poder de las empresas multinacionales. Hasta donde yo conozco, en México no se ha implementado una medida y sería muy adecuado porque también el tema del consumo responsable es uno de los temas fundamentales para hablar de desarrollo sustentable, ¿no? Que los consumidores tengamos toda la información, todas las características que tienen los productos que consumimos. Y bueno, esto desde luego tiene que ver con en qué momento se van a volver obsoletos y se van a convertir en un residuo, ¿no? Pero el tema de las baterías es todavía más complejo porque realmente la parte de aprovechamiento que tiene uno de lo que se puede reutilizar de la batería es muy costoso extraerlo. Y entonces pues se vuelve más barato tirarla
para las compañías mismas y hacer baterías nuevas, porque al final del día es el consumidor el que va a pagar la batería nueva. Todavía no hay una capacidad tecnológica para poder hacer el manejo adecuado. Y entonces muchos de estos elementos se exportan a Estados Unidos, donde ahí están las plantas, precisamente donde se puede hacer el tratamiento. ¿Qué es lo que se hace? Se extraen los líquidos que están cargados de metales pesados y otros materiales que tienen la pila, pues esos se funden. Que pueden tener un impacto serio en el medio ambiente, sobre todo cuando estamos hablando de baterías que no son de marca, que son piratas, por ejemplo. Es mucho más fácil que se rompan y que todos esos componentes químicos que tienen al interior afecten, contaminen el suelo, el agua. Podemos tener afectaciones por el mal manejo de todos estos químicos. Entonces lo recomendable es separarlos, si puede uno aislarlos con estos PETs que utilizamos para tomar agua, los refrescos, etcétera. Llenamos eso con las baterías, lo cerramos bien y lo ponemos en los residuos inorgánicos. Con esto no quiero decir que ya se ha resuelto el problema, porque desafortunadamente son pocos todavía los que están adoptando estas prácticas. Todavía tenemos mucho que hacer para que más empresas se vayan sumando, más personas lo vayan haciendo y que esto empiece a ser parte de nuestra cultura. Básicamente se trata de darle información a la gente y también darle infraestructura para que pueda manejar los residuos de manera adecuada. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay sitios para acopio de pilas, pero también hay algunas acciones como el reciclatrón, por ejemplo. Este programa del reciclatrón ha sido bien interesante porque cuando iniciamos se juntaron 2 trailers de residuos y todavía tuvieron que traer unas camionetas y un camión porque, seguían llegando residuos que la gente iba almacenando porque, claramente sabía que no se debían tirar a la basura, pero no sabía qué hacer con ellas. Se organiza cada mes en distintos espacios, universidades, donde la gente puede llevar sus televisiones, sus computadoras viejas, la licuadora que ya no sirve, incluso el refrigerador, en fin, todo este tipo de residuos que los acumulamos en casa o los tiramos en otro lugar y que desafortunadamente solo el 10% de ellos es reciclado, digamos, de manera adecuada en todo el país. Entonces, con este tipo de acciones de acercarse a la gente para acopiar los residuos, creo que se está trabajando en la solución de este problema. Cada país tiene que darle todo el ciclo a su propia basura. Si ellos mismos están produciéndola, ya sea las empresas reciban los mismos equipos que ya sacaron ellos, o bien que lo hagan negocios, pero que tengan algún apoyo del gobierno para poder reciclarlo, porque ahorita por el momento no hay. Una solución muy importante sería empezar por ese objetivo de la cultura, que desgraciadamente en México no la hay para cualquier tipo de reciclaje y obviamente todavía menos para algo que es tan desconocido que es la basura electrónica. ¿Qué nos espera en un futuro? Bueno, que todo este volumen de residuos se vaya incrementando, vaya creciendo y no vaya al ritmo de su reciclaje, ¿no? Yo creo que en algún punto no muy lejano el gobierno se va a involucrar y esto va a hacer que cambie totalmente el giro, que haya igual y más publicidad por parte del mismo gobierno, como se hace ahorita con las campañas de plástico, de papel, de fierro. Hay empresas que están incorporando no solamente este principio de la responsabilidad extendida, sino que están incorporando materiales biodegradables, algunos tipos de plástico, están evitando utilizar, por ejemplo, retardantes de llama, que hace que estos aparatos, estos equipos, cuando termine su vida útil, no generen residuos que no puedan ser asimilados por el ambiente. Tenemos que hacer conciencia. Estamos transformando la faz de este planeta y la pregunta es, ¿podemos seguirlo transformando? Desde luego. Pero tenemos que pensarlo en términos de para bien. Lo que no podemos permitirnos es darnos el lujo de seguirlo transformando para mal. Con las nuevas tecnologías se adquieren y desechan aparatos, sin pensar en las graves consecuencias de la acumulación tóxica que la basura electrónica y tecnológica provoca. Debemos poner fin a esta irracional conducta y cobrar conciencia de que en un futuro cercano
nuestro mundo puede colapsar irremediablemente.